Unos datos importantes. Es necesario, indispensable que sepas, o más bien que te acuerdes, te lo deberían haber enseñado en preparatoria o en secundaria, que cuando se habla de un texto de historia, la historia pretende hablar de personas reales, de lugares reales, de sucesos reales y de fechas reales, a diferencia de la mitología. La mitología en realidad menciona personas, menciona sucesos también y lugares, pero realmente no existen esos lugares ni existieron esas personas. Prácticamente es fantasía. Esa es la diferencia entre entonces, en forma general, entre un texto de mitología y un texto de historia. ¿Para qué te explico esto? Para que si te encuentras alguna pregunta, algún ejercicio, tú sepas reconocer la respuesta o sepas discriminar lo que no corresponde al texto. Mira, en el siguiente ejercicio, leamos. En el ámbito europeo, el espacio, fin del matriarcado se produjo entre el 4000 y 2800 a.C. a causa de las invasiones de espacio procedentes del este. Como puedes ver, es un texto de historia. Te menciona un lugar, el ámbito europeo. Te menciona unos personajes, el matriarcado. Te menciona una fecha, entre el 4000 y 2800 a.C. y un suceso, las invasiones de quién sabe quién procedentes del este. Observa entonces, si te encuentras por ahí, si lo notas en alguno de los ejercicios, si te encuentras alguna opción que no tenga que ver con el ámbito europeo, que no tenga que ver con las fechas, entonces las descartas y eliges las que tienen que ver con esas. Ahora, la prueba de aptitud académica supone que tú conoces las palabras que aparecen en los ejercicios. ¿Qué es un matriarcado? Ahí está el punto. Un matriarcado es cuando en una tribu, en una familia muy grande que puede formarse un pueblo, la gobierna una mujer. Cuando el que gobierna es un hombre, a ese se le conoce como el patriarca. En este caso es matriarcado, ¿no? Cuando una mujer gobierna toda una tribu. Entonces, vamos a ver, vamos a practicar la estrategia de nada más leer la primera oración y ubicar la primera palabra de cada una de las opciones. Vamos, dice, en el ámbito europeo, el origen del matriarcado se produjo entre el 4000 y 2800 a.C. Hasta ahí nomás. Sí tiene lógica, ¿no? Sí tiene coherencia lo del origen. Entonces ponle una marquita y déjala como una posibilidad. Pero es importante que le pongas la marquita para que después cuando termines de revisarlas todas no tengas que volver a leerlas. B, vamos con la B. En el ámbito europeo, el poder del matriarcado se produjo entre el 4000 y 2800 a.C. ¿Sí o no? ¿Tiene lógica? ¿Tiene coherencia? ¿Sí? Vamos a poner una marquita entonces. Vamos con la opción C. En el ámbito europeo, el fin del matriarcado se produjo entre el bla bla bla, antes de Cristo. También tiene coherencia. Vamos entonces con la D. En el ámbito europeo, el derrumbe del matriarcado se produjo entre el 4000. Pues parece que sí también tiene lógica, tiene coherencia, aunque sea en forma figurativa, ¿no? Porque derrumbe, nos imaginamos una montaña que se está cayendo o una pared, ¿verdad? Bueno, eso lo decimos cuando algo termina de forma estrepitosa, que cae muy fuerte, que es un escándalo cuando se cae, y que se termina de forma abrupta, o sea, de un momento para otro. ¿Ves? Así usamos la palabra derrumbe cuando hablamos de forma figurativa, pero sí, es posible, sí, tiene lógica. Vamos con la última. En el ámbito europeo, el mito del matriarcado se produjo, ¿notas? ¿Ves la importancia de lo que mencioné antes? Momento, ¿es un texto de historia o es un texto de mitología? ¿Ves por qué ahora podemos descartar la opción E? Porque los datos de la oración te mencionan datos de historia, personas reales. Entonces, bueno, no perdamos más el tiempo, descartamos mito, ya queda claro por qué. Vamos ahora a revisarla con la segunda palabra. En el ámbito, vamos con la opción A. En el ámbito europeo, el origen del matriarcado se produjo entre 4000 y 2800 a.C. a causa de las invasiones de animales procedentes del este. ¿Qué tal? ¿Te parece que tiene sentido? ¿Cómo fue eso posible? Que los animales, a causa de los animales, las mujeres empezaron a gobernar una tribu, ¿no? A menos que los animales se hayan comido a los hombres. Entonces, no tiene coherencia, no tiene sentido, la aniquilamos. Vamos con la B. En el ámbito europeo, el poder del matriarcado se produjo entre 4000 y 2800 a.C. a causa de las invasiones de aztecas procedentes del este. ¿Te das cuenta que aquí hay una anacronía? Es decir, los aztecas no son de Europa, ni tampoco corresponden a la fecha. Así que la descartamos. Vamos con la C. Dice, en el ámbito europeo, el fin del matriarcado se produjo entre 4200 a.C. a causa de las invasiones de dioses procedentes del este. Esa evidentemente la descartamos, ¿no? Porque dioses no es algo real, no son personas de carne y hueso, que según creemos en las ciencias históricas pueden intervenir en la historia. Bien, vamos ahora con la D. En el ámbito europeo, el derrumbe del matriarcado se produjo entre 4000 y 2800 a.C. a causa de las invasiones de
¿Qué tal esa? A causa de las invasiones de tribus. Esa, ¿qué tal? Tiene más lógica, tiene más sentido. Por último, entonces ya eliminamos la BLS, le dejamos la D como una probabilidad, nada más para revisar la última, ¿no? En el ámbito europeo, pero ya la habíamos descartado, así que ya, ahí tenemos la respuesta. Ya andaba metiendo la pata, ¿qué te parece? Fácil, ¿no? Pero es muy, muy importante, no me canso de darle énfasis. Es muy importante que observes el contenido de la oración, de la pregunta. Vamos a ver un ejemplo más. Fíjate, vamos a leer y observa de qué se trata, el sentido. Entonces dice, algunas de las obras de Renoir, me parece que se pronuncia así, algunas de las obras de Renoir pertenecen a un espacio denominado impresionismo, espacio en el siglo XIX. Vamos a darnos cuenta de qué habla el texto. ¿Lo notas? Renoir pertenece, tal vez no te acuerdas, pero Renoir, el tema tiene que ver con historia del arte. Entonces descartamos lo que no tenga que ver con historia del arte y dejamos vivas las opciones que tengan que ver con historia del arte. Vamos entonces a ver el ejemplo de este ejercicio. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a un hedonismo denominado impresionismo. ¿Qué tal esa? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Y bueno, el problema es que tal vez no sabes lo que significa hedonismo. Te lo leo directamente del diccionario. Doctrina ética que identifica el bien con el placer y que propugna evitar todo dolor. De todos modos, aunque no sepas qué significa la palabra, en este caso, ponle una marquita y la dejas pendiente como una posibilidad. Vamos con la opción B. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a un partido denominado impresionismo. ¿Qué tal esa? ¿Te das cuenta que partido no tiene que ver con historia del arte, sino con política o con fútbol? Entonces la descartamos completamente y no vamos a revisar siquiera la opción, la segunda palabra. No vamos a dedicarle tiempo a eso. Vamos con la opción C. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a una época denominada impresionismo. Así como que a primera vista podría parecer que esa es, pero observa. Tiene que haber coherencia gramatical. Fíjate que dice, algunas de las obras de Renoir pertenecen a un. Entonces, época, ¿cómo es? El artículo indefinido para época es un época o una época. ¿Lo notas? Debería decir una época, pero con la última palabra que está antes del espacio es un, entonces no tendría coherencia gramatical. Descartamos la opción que dice época, porque tendría que decir una para que pueda ocupar ese espacio la palabra época. Muy bien, vamos con la que sigue. La opción D. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a un movimiento denominado impresionismo. ¿Qué tal esa? Esa podría ser, ¿no? Sí tiene más sentido. Vamos con la última, la dejamos como una posibilidad. Vamos con la última. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a un ciclo denominado impresionismo. ¿Qué tal esa? Uno podría pensar que sí. El problema con ciclo es que ciclo es algo que inicia, tiene un proceso y se vuelve a iniciar. Es como un círculo. Pero en la historia eso no puede ser, porque tendrías que empieza algo ahora, viajas al pasado en el tiempo y vuelves a empezar todo otra vez. Eso no es posible. Así que descartamos por completo la palabra ciclo de la opción E. En ese caso ya nada más nos quedan dos opciones, la opción D y la opción E, que en el caso de que no sepamos qué significa una palabra como hedonismo, bueno, vamos al segundo tiempo, ¿no? Como si fuera el fútbol. Vamos a revisar con la segunda palabra. Vamos a ver la A. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a un hedonismo denominado impresionismo, comentado en el siglo XIX. ¿Qué tal eso? A ver, vamos a ver la opción D. Algunas de las obras de Renoir pertenecen a un movimiento denominado impresionismo, gestado en el siglo XIX. Me parece que no hay mayor explicación aquí, ¿verdad? Es evidente que la opción D tiene mejor lógica, mejor coherencia, mejor redacción. Vamos a ver otro ejercicio. Este es de una sola palabra. Una vez más, la importancia de observar el contenido de la oración. Dice, el esposo de mi tía, espacio, a mi hermano a que mejorara sus calificaciones escolares. Sin que vea las opciones, observa, el esposo de mi tía. ¿Quién es el esposo de mi tía? Pues mi tío político, ¿no? Dice que hizo algo a mi hermano, algo le dijo a mi hermano, o hizo algo con él a que mejorara sus calificaciones escolares. Vamos a ver las opciones. Vamos a verlas todas de una vez y una por una. El esposo de mi tía extorsionó a mi hermano a que mejorara sus calificaciones escolares. ¿Cuándo la viste, ¿Cuándo viste eso? ¿Alguien te hizo eso? ¿Alguien te agarró del cuello y te dijo, mira, tienes que mejorar tus calificaciones?
porque si no, te damos una tunda, o de paso, mejóralas pero no le digas a nadie, si mejoras calificaciones, por acá por abajo de la mesa te damos una lana. ¿Cuándo viste esa, no? No encaja, entonces vamos con las que siguen. El esposo de mi tía amonestó a mi hermano a que mejorara sus calificaciones escolares. Alguien podría pensar esa, ¿no? Pero vamos a ver otras, déjala como posibilidad si quieren. El esposo de mi tía exhortó a mi hermano a que mejorara sus calificaciones escolares. Y el problema acá es que tal vez no sabes qué significa exhortar. Exhortar, un sinónimo de exhortar es motivar, desafiar, animar. Es decir, tiene mejor coherencia que la palabra amonestar. Así que descartamos amonestar y dejamos a exhortar como la posibilidad, la mejor posibilidad. Luego la D, imploró. El esposo de mi tía imploró a mi hermano. ¿Cuándo viste eso? Por favor, mejora tus calificaciones, te lo suplico. Eso es implorar, ¿no? ¿Cuándo la viste? Nunca. Y deliberó, definitivamente no tiene nada que hacer aquí. Entonces, la respuesta correcta es exhortó. Bueno amigos, eso es todo por hoy. En el siguiente tutorial veremos más tips para resolver la parte de razonamiento verbal de la prueba de aptitud académica. Les recuerdo que sigan el enlace que está allí abajito en la descripción y bajen el documento con 100 ejercicios de completar oraciones para que practiquen. No olviden que está a su disposición el área de mensajes en la página de Facebook para que hagan todas las preguntas que quieran. También les pedimos nos echen la mano dándonos un me gusta a los videos en YouTube y se suscriban al canal. Muchas gracias.